Pues bienvenidos a este último episodio de la temporada de verano del podcast de Motivos para Amar a México. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para ayudarnos a dar una perspectiva muy interesante de la historia de nuestro país. Pero antes, Hal, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenido. Hola Orly, muy bien, feliz de estar en el último episodio de la edición veraniega del podcast de Motivos para Amar a México y de qué manera cerramos un tema muy interesante. Hemos tenido esta invitada que es básicamente, esta es su casa, ha sido pionera de esta iniciativa, de este proyecto, así que sin más introducciones, Lilian, bienvenida, esta es tu casa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Jalín, gracias, Orly, por invitarme. Saludo a Rodrigo, que supongo que está por ahí, pero gracias a los dos por estar aquí conmigo. Sí, aquí está Ro en producción siempre ayudándonos y pues va entrando en el tema, continuando un poco con la dinámica que teníamos en algunos de nuestros episodios anteriores de verano, estábamos jugando este juego, ¿no? Jal, ¿de qué prefieres? ¿La playa o el pueblo o así diferentes conceptos que manejamos en nuestro país? Y para el día de hoy tenemos eso, pero en versión historia de México. Entonces vamos a presentar a los primeros contrincantes de la riña número 1, Porfirio Díaz contra Antonio López de Santa Anna, ¿no? Entonces, Sí. pues ahorita va a ser la pregunta para ti, Lilian, de ¿con quién te quedarías? ¿Con Porfirio o con Santa Anna? Pero pues vamos a dar un brevario corto, ¿no? De quiénes fueron, ¿no? Entonces, Porfirio, pues como saben, gobernó nuestro país durante aproximadamente 30 años, pero tuvo algunos periodos previos como presidente interino. Y pues sí sacamos cosas positivas del porfiriato, que se le conoce a este periodo largo de presidencia, que pues nos trajo el ferrocarril, nos trajo infraestructura en nuestro país, comunicaciones como el telégrafo, el correo, el teléfono, también impulsó la inversión extranjera, la construcción de vialidades y bueno, también mandó a construir nuestro queridísimo Palacio de las Bellas Artes, pero pues cabe decir que también estuvo pues el meollo de la violencia, ¿no? En nuestro país en ese momento, pues el porfiriato terminó poco después del estallido de la Revolución Mexicana y pues también era un tiempo de segregación social importante, de un gobierno dictatorial, entonces bueno, pues tenemos ahí un momento difícil. Y por otra parte, Santa Anna fue muchas veces presidente interino y presidente, y también pues se hizo llamar Su Alteza Serenísima, ¿no? Cuando intentó ser un dictador, que pues fue derrocado 2 años después de que lo intentó, y pues con muchas deudas se dio una gran parte de nuestro territorio mexicano. Muchas guerras sucedieron en su gobierno, como la primera intervención francesa y la guerra de Estados Unidos, pero durante su mandato, bueno, él mandó pedir que se desarrollara el himno nacional mexicano, y también pues fue una gran parte muy importante de la transformación de la Nueva España a México. Entonces, ahora sí, Lilian, tú cuéntanos, ¿qué piensas? No, bueno, qué difícil me la ponen, ¿eh? Pero bueno, no, ni tan difícil, porque mi corazoncito claramente está con Porfirio Díaz desde siempre, ¿no? Yo debo de reconocer, cuando hice mi tesis de doctorado, todavía era aquel momento en el que Porfirio Díaz estaba tachado como el antihéroe, ¿no? Después ya ha habido muchísimo revisionismo y hoy Porfirio Díaz está muy catalogado, digamos, como este personaje que hizo muchas cosas buenas y muchas malas. Y cuando les decía, cuando hice mi tesis de doctorado, en el primer párrafo decía, y lo siento mucho, soy porfirista. Y me acuerdo que mis sinodales, cuando lo leían, decían, se reían, ¿no? Porque decían, ¿cómo se atreve esta a decir que es porfirista? Entonces, ¿con quién me quedo? Con Porfirio Díaz, desde luego. Sin embargo, los personajes, ambos son muy interesantes y marcan, es muy curioso en la historia de México, ¿no? Porque Santana marca como que la primera parte de todo lo que fue la independencia, luego Benito Juárez, una parte intermedia, y finalmente sería Porfirio Díaz, que completarían entre los tres casi un siglo de gobiernos en México. Esto es interesante en función de este reconocimiento que prevalece todavía a lo que esta instancia mesoamericana del Huitlatumani o al rey y virrey de la colonia, y cómo seguimos dependiendo de una persona fuerte. Entonces, bueno, evidentemente de fuertes a fuertes, me voy a reducir ahorita nada más a Santana y a Porfirio Díaz. Pues la historia de Santana es interesantísima, tú la acabas de decir, Orly, muy bien, una síntesis muy bien lograda, ¿no? Lo que hay que ver es por qué, ¿no? ¿Por qué los dos logran estar tanto tiempo en el país y en el control, más allá de lo que les acabo de decir, de que era la necesidad de este respeto hacia una persona, ¿no? Yo creo que Santana representa al típico mexicano, ¿no? Al típico mexicano medio gandalla, oportunista, que queda bien con todo mundo, que trata de sacar provecho
de lo que ve, ¿no? De lo que puede, se apropia de batallas que no son de él, o por ejemplo, deseando de la invasión francesa, pues claro que a los franceses los mató la fiebre amarilla, o no sé qué enfermedad les dio cuando vinieron, cuando llegaron, pero rápidamente él dijo, yo los gané, yo gané, ¿no? Y entonces esto lo encumbró, ¿no? Y luego le pierde una de las piernas, y la fortaleza del hombre debe haber sido increíble e infinita para haber soportado en aquel momento, imagínense, sin anestesia, bueno, los drogaban con cloro, ¿no? Pero sin anestesia y sobre todo sin antibióticos, ¿no? Controlar las hemorragias y las infecciones y todavía salir airoso de todo esto, aprovechar para hacerle un monumento a la pierna, que después la gente, la plebe, cuando cae Santana, la saca y la arrastra por todos lados. Pero ¿qué tenía Santana, no? ¿Qué tenía Santana para tantas veces llegar al poder, estar, conservarse y que la gente lo quisiera? Yo creo que debe haber sido un tipo profundamente carismático, ¿no? Que atraía a las masas, muy inteligente, que le podemos reclamar lo que decías hace ratito, perdimos la mitad del territorio con él porque pierde en México, lo entrega, hace tranzas, estaba vendido, no sé, es una zona ahí muy rara donde todavía los historiadores no terminan por ponerse de acuerdo sobre qué pasó, si realmente él fue un traidor o realmente fue el salvador, ¿no? Todavía no podemos definir eso, pero finalmente pues tenemos que pensarlo también como que a lo mejor salvó al país, ¿no? O sea, claro que lo que más nos conviene desde la historia oficial y en esta victimización que nos encanta hacer a los mexicanos, ponernos, decir, ay, sí somos unos mártires y nos robaron la mitad del territorio, pero pues a lo mejor si nos ponemos del otro lado, decir, pues estaba perdido y este cuate ganó, salvó a la mitad del país, ¿no? Entonces, bueno, y al final, bueno, los días muy tristes de Santana, efectivamente, en una de esas vueltas que da, regresa y se convierte en su Alteza Serenísima, en un dictador prácticamente en el país. Y bueno, una revuelta, el plan de Ayutla lo saca de la jugada y termina pobre, ¿no? También esto nos da una idea pues el cuate pues no se volvió rico, no aprovechó su puesto, sí fue presidente, si no me equivoco, fue electo 3 veces en realidad, y las otras veces es que dentro del mismo periodo iba y venía, ¿no? O sea, pedía licencias, iba un ratito a sus haciendas y luego regresaba, y así se la pasaba, pero sí fue electo. Entonces, bueno, él es todo un personaje. Por el otro lado, Porfirio Díaz, pues, ¿qué les digo, no? Él sí me parece que el cuate, esta transformación o esta metamorfosis que sufre Porfirio Díaz en su persona de haberse convertido de un mestizo cuando toma posesión por ahí de 1876-77 y cómo termina en 1910-11 con toda la dignidad, siendo verdaderamente un zar ruso, ¿no? Un Kaiser alemán, ¿no? Con el pelo blanco, él mismo blanqueado, con el uniforme lleno de medallas, ¿no? A mí me parece que él es un reflejo puro de algo eh, que necesitaba el país, ¿no? Para poder modernizarse. Decías hace ratito, es que sí se le ataca porque hay mucha violencia, porque hubo mucha represión, quizá durante su gobierno. Es cierto, pero todo eso ya existía antes también, ¿no? O sea, sí había explotación, sí, había mucha explotación desde antes, había una gran pobreza, había un país muy, muy inequitativo, lo sigue habiendo, pero bueno, él tuvo la virtud de no solamente defender la soberanía, ¿no? De ser muy inteligente, por ejemplo, tenemos rotas las relaciones con Francia por la intervención francesa precisamente, donde él participó, él es célebre el 2 de abril porque ayuda a atrapar a Maximiliano, pero bueno, él participa, se rompe relaciones con Francia desde el gobierno de Benito Juárez, pero él la restituye rápidamente porque se da cuenta de que pues Francia se convierte en una imagen, ¿no? En un ideal al que hay que ver, igual que Estados Unidos, manda gente que vaya a ver lo que estaba haciendo en otros lados, lo trata de imitar, atrae capitales, entra ustedes que estudian relaciones internacionales, periodismo, ¿verdad? Periodismo. Ustedes que estudian periodismo, pues bueno, él entra en una dinámica de saber que a los otros países también les conviene tener en este lado del Atlántico algunas naciones con mucha estabilidad para poder invertir en ellas
y pues es un visionario. Hace rato decías, trajo muchísimas cosas, sí trajo el ferrocarril, las comunicaciones, pero desde el punto de vista trajo la más importante de todas, que era la electricidad. Y con la electricidad empezaron a mover los motores que movieron finalmente a México y al mundo, y que lo siguen moviendo, y que él logró grandes inversiones. Definitivamente me quedo con Porfirio Díaz. Muy bien. Y no sé si me extendí mucho, y si así quieren que me extienda o que lo haga más corto, porque para no aburrirlos. No, Que va sea bien. mucho No, más no, no. concreta. Adelante, Lilian, tú date. Pues muy bien, el primer round ya lo gana el presidente Porfirio Díaz sobre Antonio López de Santana. Lilian, vamos al segundo round. Ahora vamos con dos personajes de la misma época, la independencia. La primera, Josefa Ortiz de Domínguez, una figura pues grandísima en nuestro país, fue una de las informantes más relevantes en el movimiento de independencia de la Nueva España, apoyó económicamente a los insurgentes y bueno, ahora tiene el título de heroína nacional, benemérita de la patria y básicamente fundadora de México, con un historial pues que habla por sí solo. Y del otro lado tenemos a Leona Vicario, que fue la primer periodista mexicana. Para Orly, para mí eso es como un icono muy grande, sí, sí, reverencia. Y pues ella perteneció a los Guadalupes, un grupo que también tuvo mucha influencia en la independencia y con los insurgentes. Apoyó también ejerciendo su profesión, que es el periodismo, también informando, comunicando a toda la población mexicana qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahora apenas fue su año, esposa de Quintana Roo, y bueno, ahora es dulcísima madre de la patria, ¿no? Entonces es también un icono muy importante, y hasta hace poco fue la única mujer que ha sido o que ha tenido un funeral con honores de Estado. Entonces creo que eso nos deja entrever que ha sido pues una grande de la historia. Entonces, en este debate, ¿con quién te quedas, Lilian? Dos mujeres importantísimas. ¿Con quién me quedo en este debate? Bueno, lo primero que debo de decir, que me molesta un poco, es que en ambos casos estas dos mujeres son reconocidas por ser las esposas de, ¿no? La primera es esposa, la corregidora por ser esposa del corregidor, y Leona Vicario por ser la esposa de Andrés Quintana Roo. Afortunadamente, las dos criollas, por ahí creo que las dos huérfanas, las dos se meten en la independencia de manera secreta, pero la verdad es que también ahí como que en México le rascamos mucho, ¿no? Porque de pronto nada más no teníamos mujeres, ¿no? En la historia, y de pronto dicen, pues vamos a buscar mujeres, vamos a convertirlas en heroínas porque estamos muy faltos de... Y entonces dicen, bueno, pues doña Josefa Ortiz de Domínguez, y ya saben esta historia de que le avisó a Miguel Hidalgo que ya se había descubierto la conspiración, y entonces que había que adelantar la independencia y tal cual, ¿no? Y siempre le estuvo apoyando desde su papel. Ella muere relativamente pronto después de la independencia, pero pues realmente, además de apoyar la revolución de independencia, no sabemos muchas cosas más, ¿no? De Leona Vicario saben, hay un poco más de información de ella como mujer, que eso es lo que me gusta, ¿no? Ella se prepara, se rebela contra su tutor, porque era huérfana, como les dije, se rebela, no se casa con el hombre Obregón que le habían impuesto, y se enamora de Andrés Quintana Roo. Es una historia de amor, es bonita. Toda la historia de Andrés Quintana Roo es cómo está persiguiendo por todos lados durante la independencia, perdón, cómo está siendo perseguido, cómo escribe y cómo hace diferentes, apoya de diferente manera la independencia. Es efectivamente la primera periodista, vive un poco más, y pues es muy interesante en ella esta bronca que tiene con Lucas Alamán, cuando Lucas Alamán se refiere a ella como que era nada más la esposa o la querida o la amante de Andrés Quintana Roo, y que en realidad lo que mueve a las mujeres, es muy conocida esta historia, que lo que mueve a las mujeres es irse atrás de los hombres, ¿no? Y ella se defiende muy fuerte y dice que claro que no, que ella también tiene ideales y que está dispuesta a hacer muchos sacrificios por la patria. Hay diferentes escritos, ¿no? Donde finalmente la ponen a ella con un papel un poco más conservador, ¿no? Tiene dos hijas, se dedica a cuidarlas, ya después de la independencia pues es periodista, pero ya no es esta mujer que va y defiende y se
envuelven la bandera para defender la patria. Yo me quedo con Leona Vicario, desde luego, porque pues es la que más trasciende, con la que tiene una carrera propia. Hay que reconocer que ambas mujeres son privilegiadas en el contexto porque tienen estudios, saben leer y escribir, son criollas, ¿no? Entonces, eso las pone en otro nivel dentro del contexto nacional donde la mayoría de las mujeres no lo podían hacer, pero Leona Vicario me cae mejor, aunque creo que al final sí representa mucho este papel de su época de la esposa de Andrés Quintana Roo, ¿no? Okay. Y esto me molesta, no crean. Aunque bueno, ella ya sea tenemos defendido. una reflexión más en la que pensar, ¿no? Cómo se han presentado las mujeres en la historia de nuestro país. Y bueno, con eso el segundo round ha concluido y el último round, el tercero, tenemos a dos grandísimos personajes, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pero Jalín, cuéntanos quiénes son. Claro que sí, uno ya más o menos, Lilian nos fue dando una embarradita de por dónde apareció el señor de los 1,37 metros de estatura, el benemérito de las Américas, con su ya tan famosísima y célebre frase que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y él está tan arraigado en nuestro país que no nada más está en nuestros billetes ahora de 500 pesos, sino hasta en los dichos populares, ¿no? Que es lo de nos hace lo que el Benito Juárez, etcétera. Creo que Benito Juárez, sin temor a equivocarme, está en el top 3 de los personajes históricos que más influencia y presencia tiene en nuestros imaginarios culturales. Ahora Lilian nos dirá qué es lo que piensa. Pero bueno, Benito Juárez fue el que básicamente fue consolidando a nuestro país como una república, fue representante de los liberales, etcétera. También estuvo en las guerras de reforma, en las intervenciones, como ya Lilian mencionaba anteriormente. Y bueno, por el otro lado, el sacerdote que era Miguel Hidalgo y Costilla, que se le conoce por muchos historiadores y expertos como el padre de la patria, ¿no? Porque fue el que inició con esta primera etapa de la Guerra de Independencia, con el Grito de Dolores. Entonces, ya sin más introducción, Lilian, por favor, dinos. Bueno, o sea, ahí me confieso que de inicio diría que Benito Juárez, desde luego, ¿no? Si tengo que empezar con algo, diría que mira, por una razón básica, o sea, Miguel Hidalgo y Costilla finalmente es una historia inventada. O sea, claro que el señor existió, claro que llamó a misa, pero él en realidad lo que estaba haciendo era defender a Fernando VII de España. Cuando dice viva la Virgen de Guadalupe, viva el mal gobierno y viva Fernando VII, lo que está haciendo es decir, muere el mal gobierno, que es el francés que se acaba de imponer en España, que han impuesto a Pepe Botella, y él quiere defender la monarquía, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo no tenía, o aparentemente no tenía una visión muy clara de vamos a lograr la independencia. Sin embargo, pues sí es el punto de quiebre, ¿no? Eso nadie se lo puede quitar, de que a partir de eso ya se genera toda una historia donde participan otros muy importantes, desde luego el caso de Morelos y después de Iturbide, que a lo mejor esta sería otra combinación muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Iturbide versus Hidalgo, ahí quién realmente apoyó la independencia y quién la hizo. Pero bueno, reduciéndome a los dos contrincantes ahorita, o sea, Hidalgo es un criollo, se levanta, ilustrado, conocedor, participa en los Guadalupe, sí tiene la intención de lograr algo mejor para la Nueva España, pero nunca dejó de ser monarquista, como les acabo de decir, ¿no? O aparentemente no lo dejó de ser a partir de los hechos y de los dichos de lo que él proclama el 16 de septiembre de 1810. Entonces, y muere pues prácticamente un año antes, un poco menos de un año después de haber declarado el grito de Dolores, y pues ya, y luego es muy interesante porque lo que hace la historia es inventarlo, ¿no? Ahora, ya tenemos este tipo, ¿cómo lo vamos a inventar? Y hasta se inventa físicamente cómo era, porque no tenemos mucho registro de cómo era físicamente y cómo se empiezan a hacer diferentes versiones de él hasta lograr llegar a la que tenemos en la actualidad, ¿no? Que todos reconocemos, cualquier mexicano debe de saberlo. Por el otro lado, pues tenemos Benito Juárez, que tiene a su favor esto que dices, y que es una historia incomprensible, ¿no? Que en un México tan conservador, un personaje como Benito Juárez, indígena, que medía 1,36 o 37, ¿cuánto me dijiste? Sí, 1,37, sí, justo. 1,37, o sea, chaparrito, indígena, de piel oscura, que se logra casar, ¿no? Con esta Margarita Maza,
tiene un montón de hijos por ahí, algunos se le mueren mientras él está luchando por defender la patria, que es una historia muy romántica y además es cierta, ¿no? Pero bueno, él en sí, en su persona, o sea, me parece que es interesantísimo esto que hace y la visión también tan clara que es muy semejante a la de Porfirio Díaz, muy similar a la de Porfirio Díaz. Finalmente lo que quiere es la modernización del país y para eso reniega de su propia historia, reniega de todas las prácticas y las costumbres indígenas, por ejemplo, al acabar con toda lo que es la propiedad comunal y convertirla en propiedad privada, ¿no? Al renegar también del pasado religioso de México, cuando acaba con todos los bienes, bueno, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, pero que finalmente es un golpazo a la iglesia que en México representa la religión, ¿ok? Él tenía muy clara esta división, pero para lograr la modernidad tiene que romper con el pasado, ¿no? Y entonces, pues este es un punto de quiebre ahí muy interesante en la historia de Juárez que uno no entendería, pero y finalmente tampoco es tan inocente ni tan bueno. Debo de decir que en estas competencias es un poco injusto que me pongan a mí aquí en este papel como historiadora, porque justo lo que uno como historiador no tiene que hacer es tomar partido, ¿no? Porque si no caes en una historia maniquea de los buenos y los malos o los mejores y los peores, ¿no? Pero bueno, me lo están pidiendo y yo hago una aproximación para hacer el ejercicio ¿no? Pero bueno, Benito Juárez no era tan bueno tampoco, ¿no? También hay que ser realistas, así como les digo, estaba luchando por la patria mientras se le morían los hijos, pues bueno, eso ya te habla del carácter del hombre, ¿no? Luego se mantuvo en el poder desde que es 1857, debe de por ahí que sube hasta hasta que se muere en 1972, pues se mantuvo casi 15 años, como 15 años en el poder, sin cederlo, ¿no? O sea, él también lo han dejado un poquito más, se convierte en Santana o en Porfirio Díaz. Lo que pasa es que si le atraviesa una angina de pecho que lo mata o lo envenenan, vete a saber, ya no sabe, ¿no? Cómo murió. Pero él tenía esta parte, ¿no? Y parece que por ahí también se benefició de la nacionalización de los bienes eclesiásticos y de las comunidades indígenas, de los bienes de las comunidades indígenas, porque se quedó ahí con algunas propiedades, ¿no? Entonces, no obstante lo cual, por lo menos él sí tiene un proyecto de nación, debe de haber sido un hombre brillante a cual más, o sea, hoy en día, piensen ustedes, hoy en día, 2021, con todas las prácticas de inclusión que tenemos, sería difícil que una persona con sus condiciones llegara a ser presidente. Ahora imagínense, una ciudad ultraconservadora como la que era hace 150 años, y el hombre llega y se impone fantástico, ¿no? Fantástico. Yo creo que ahí todavía nos hace falta muchísimos acercamientos a Benito Juárez y por ahí verlo, humanizarlo, porque Benito Juárez es de esos que siempre sale acartonado en todos lados, ¿no? Nunca se ríe, no sabemos su faceta humana, entonces eso nos hace falta. Pero me quedo con Benito Juárez. Pues ya lo oyeron. Hay muchas cosas ocultas de la historia, la verdad, que son muy interesantes, no sé, poder acercarnos, ¿no? Y cambiar nuestra perspectiva sobre los héroes patrios que conocemos bajo tal título. Pero, Hal, claro, continúa. Adelante, déjame decirles unas cosas. No, es que la historia oficial es canija, ¿eh? Sí. La historia oficial se encarga de construir unas versiones que son muy idílicas y que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Ya. Alim. Claro, sí. ¿Qué te digo, Lilian? Creo que es muy importante ya para ir concluyendo con el episodio de hoy, esclarecer estas lagunas que de momento hay y pues que al final la historia es como nos la cuentan, ¿no? Porque pues realmente a ciencia cierta no tenemos la verdad absoluta de nada ni de nadie, ¿no? Entonces es básicamente todo, vamos a tientas, medio a ciegas, esperando que sea cierto lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Entonces, pues Lilian, te agradecemos, Orly, yo, Rodrigo en producción y todos motivos para Amar a México, el que has estado hoy aquí con nosotros y pues fue verdaderamente un placer tenerte de vuelta aquí en tu casa en Motivos. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Para mí el placer es estar con ustedes y ver los que están haciendo esto tan padre. De veras, los felicito porque le han dado seguimiento, le han dado mucha vitalidad al proyecto de Motivos para Amar a México. Han sido muy profesionales y muy consistentes y los felicito porque además con una excelente calidad. Que les vaya muy bien y suerte en lo que sigue. Muchas gracias, Lilian.
Hal, también gracias por este episodio, Rodrigo en producción también, y pues con esto cerramos la edición de verano de Motivos para Amar a México, el podcast, y nos vemos en el siguiente semestre. Y bueno, pues cualquier cosa nos pueden contactar en nuestras redes sociales, @Motivos para Amar a México en todas las redes sociales, Orly Morgan en Instagram, @Halim_HDZ y Barragán Rocha. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy correcto? Sí, así es. Sí, estoy correcto. Ok, pues Vámonos. con esto, muchas gracias. Adiós, jóvenes.